Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy, como habrás visto en el título, traemos algo un poquito fuerte. Porque ¿quién hizo de ladrón y quién robó? Bueno, pues vamos a ver. Si eres fan de Beatles ya te sabrás de sobra que la empresa que los Beatles montaron se llamaba Apple. En 1968. Quédate con este año, de momento. ¿Y qué querían hacer con esa empresa? Todo, desde ayudar a jóvenes figuras a prosperar en el mundo de la música, figuras prometedoras, hasta tener su propia empresa que pudiera editarse, porque estaban un poco hartos de que les quitaran dinero por todas partes, todo el mundo por el camino. ¿Te suena, verdad? Bueno, pues eso es. Bueno, pues resulta que la empresa que más valor tiene en el mundo ahora mismo, o de las que más, que es Apple, es otra Apple. Porque la empresa del smartphone que es posible que tú tengas se llama Apple Inc., aunque empezó llamándose Apple Computer. Pero esa empresa la creó Steve Jobs con sus dos socios, Steve Wozniak, que es el otro más conocido, en 1976, 8 años después. De hecho, como pensaba que no iba a entrar nunca al mundo de la música una empresa de ordenadores, y como no se había inventado el streaming, pues se tomó la molestia de poner por escrito, porque él era muy fan de los Beatles también, y se dio cuenta de que a lo mejor les podía molestar. Ellos dijeron, hombre, nos molesta relativamente, si no vas a entrar en el negocio de la música no hay problema. De manera que puso por escrito que Apple no entraría en el negocio de la música y que si entraba tendrían una penalización que no se cuantificó. El hecho cierto es que en cuanto Apple entró en el negocio de la música, empezaron los litigios entre Apple Corps, la empresa de los Beatles, y Apple Inc. Y todo eso terminó hace unos pocos años. Si quieres mirarte la cronología en internet la tienes, es muy fácil de ver. Llegó el momento en el que al final Apple Inc., la de los smartphones, acabó pagando a la empresa de los Beatles 150 millones de dólares. Y con eso quedaron zanjadas las disputas, hasta la fecha de hoy. Una vez que se produjo eso, ya también entraron la música de los Beatles en Apple Music. Y toda esta introducción es por si eras fan de los Beatles. Pero si no, en cualquier caso, de lo que te voy a hablar hoy, en cuanto coloque el micro en su sitio, porque ya me he cansado de tenerlo en la mano, no te preocupes que no tardamos nada. Como ves aquí, todo un poco pedestre. Estoy mirando a mi editor que está un poco desconcertado, ¿o no? Bueno, pues ahora ya sí que entro a contarte un poco más de datos y de información de la empresa Apple, que naciendo en 1976 tiene el mérito de haber sido la empresa que introdujo en el mundo los smartphones, el móvil que hoy manejas. Y además ha incorporado muchísimas cosas que antes de Apple y del smartphone no tenía nadie en un dispositivo pequeño que te puedes guardar en el bolsillo. Me he hecho una relación para no olvidarme de las cosas que llevamos en un móvil. Llevamos una cámara de fotos, llevamos una cámara de vídeo, llevamos un reloj, un cronómetro, un despertador, una linterna, llevamos tocadiscos. La música en streaming es equivalente al tocadiscos antiguo. Llevamos radio, emisora, llevamos periódicos, llevamos calculadora, llevamos biblioteca. Cualquiera de las aplicaciones que puedas tener de libros electrónicos es una biblioteca. Llevamos diccionario, llevamos grabador de voz, llevamos también el GPS de localización que antes lo teníamos en los coches. Tenemos el banco. Por supuesto, todo esto implica que tenemos internet, tenemos acceso al correo electrónico, mensajería de texto con la aplicación que uses, la agenda, las tarjetas de crédito, supermercado. Tienes máquina de escribir desde el momento en que puedes escribir. Y también espejo, aunque no todos los móviles lo tienen, algunos sí. Bueno, pues no son pocas cosas para llevar en un artefacto que pesa muy pocos gramos y de una empresa que lo inventó de cero. Bueno, y se me estaba olvidando, también lleva teléfono. Se puede hablar por teléfono, aunque ahora no lo hace casi nadie. Antes costaba más escribir que hablar y ahora, según parece, cuesta más hablar que escribir. Aunque en la misma cantidad de tiempo se pueden decir más cosas hablando que escribiendo. Bueno, pues por si no te has dado cuenta, están de fondo las imágenes de los Beatles intencionadamente de uno de sus discos más emblemáticos. Vale, y para terminar hoy con esta empresa tan emblemática y que tanto ha contribuido a cambiar el mundo, te voy a dar un muy pequeño resumen final de cómo, en cuanto a negocio, acuérdate de que siempre en este canal de Economía, Empresas y Descubrimientos, esta es una sección de empresa con Apple, con dos Apple, con apellido distinto pero con el mismo nombre, y las cuentas, como ves ahí, para que las puedas ver con más calma, las podemos desglosar,
son de un nivel de ingresos creciente a unas tasas anuales del 15%, de más del 15%, de más del 21%, de más del 11%, en ingresos, en beneficio neto y en beneficio por acción. Si estás más interesado en la parte empresarial, no tienes nada más que saber que todos estos parámetros indican que es una empresa próspera y robusta. Y con esto, recordándote que este es un canal empapado de libertad con principios, no tengo más que contarte. Hasta el próximo vídeo. Chao, que te vaya muy bien. Hasta luego.